Y ahora nos vamos a El Hoyo a hablar con José Dum, ingeniero de la Agrícola del Hoyo precisamente. Ya les vamos a contar de qué se trata esta comunicación, pero no queremos tardar en saludarlo. Muy buen día, José, Roberto y Macarena te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, días. ¿cómo andan ustedes? Bien, gracias. Bueno, un nuevo día nos convoca con este tema que ya hemos profundizado al respecto y es la mosca de la Drosophila Suzuki, ¿no? Así se llama científicamente, aquí conocido ya domésticamente en la comarca por la fruta fina y todo lo que aquejó a los productores y productoras. Y en base a las polémicas suscitadas el año pasado, bueno, hay nueva información ya técnicamente hablando en estos últimos días. Por eso José nos iba a contar, ¿no? Y repasar un poco esta situación para contarnos qué hay de nuevo al respecto. ¿Qué te parece, José? Me parece fantástico, es tal cual lo dijiste. Mira, por un lado querríamos recordar un poquito porque, bueno, yo estoy en tema y mucha gente también, pero muchísima no. Entonces por ahí hay gente que dice, ¿qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que hace ya varios años llegó esta plaga a la comarca y hubo daños importantes, trascendentes. Entonces durante el año pasado nosotros habíamos empezado a trabajar junto con el municipio, junto con la asociación de productores, bueno, en su momento también se invitó a INTA y SENASA, es decir, un grupo de trabajo donde concluimos en su momento que había que hacer una serie de posible uso de algunos insecticidas de banda verde, y para lo cual se requerían hacer experiencias formales por parte de las instituciones y ver si correspondían o no. ¿Qué ocurrió con todo eso? Bueno, todo eso de un día para el otro cambió de rumbo porque lo que hubo fue los días anteriores una serie de fake news y de poderosa desinformación, hablando masivamente de agrotóxicos y un montón de cosas que no eran pertinentes o no eran así. Mira, para darte una idea, uno piensa, la palabra agrotóxico, lógicamente, si uno la dice nos convoca inmediatamente porque a todos nos preocupa, ¿no? Pero vos tenés en cuenta lo siguiente, los productos que se propusieron para el estudio eran, escucha bien, porque esto es relevante, 10 veces menos tóxicos que una aspirina. Por lo tanto, la palabra agrotóxicos no cabe en un producto que es 10 veces menos tóxico que una aspirina, ¿tá? Esa fue la primera gran desinformación que tal vez por negligencia y tal vez a propósito se generó en la población. Se habló de aviones contaminantes, se habló de muerte masiva de abejas, un disparate pegado al otro justamente porque estos 4 productos no hacen daño a las abejas y por eso se usan en Europa, en Estados Unidos, etcétera. ¿Cuál sería Sin embargo, José, perdón, sí. Buen día. ¿Cuál sería la denominación correcta para estos productos? ¿Sería agroquímicos u otra denominación? Por supuesto es un agroquímico. Agroquímico. Uh-huh. Claro, por supuesto es un agroquímico. Agroquímico es cualquier producto químico que se usa de uso agrícola. Uh-huh. Un fertilizante también es un agroquímico, pero no es un tóxico. Claro. ¿Tá? Los tóxicos tienen bandas de color. Está buena tu pregunta, así que te la agradezco y trato de fundamentar un poquito. Mira, uh-huh. los productos tóxicos, que los hay por supuesto, tienen bandas de color. Rojo, muy peligroso. Amarillo, peligroso. Azul, moderadamente peligroso. Verde, considerado inocuo. Los 4 productos propuestos para el plan fitosanitario pertenecen a la banda verde, es decir, son inocuos para el ser humano, y en este caso se buscó particularmente que sean inocuos también para las abejas. Sin embargo, debido a la desinformación que se planteó de las fake news, etcétera, etcétera, lo que se produjo fue una respuesta masiva de mucha gente enojada que no entendía porque fue mal informada, ¿sí? Bueno, esto es importante, y lamentablemente desde algunos medios irresponsables también salieron a apoyar el ruido, digamos, sin ningún conocimiento. Por supuesto nadie se hizo cargo de las fake news, esto es importante decirlo. Obvio, como suele suceder. Con lo cual se generó un clima sumamente adverso. Muy pocos días después hubo una reunión entre, participaron Municipio de Lago Pueblo, Asociación de Productores del Hoyo, INTA, SENASA, Universidad, etcétera, con las grandes autoridades a nivel nación de INTA, ¿sí? Estamos hablando de la jefa de mosca de la fruta de la Argentina, etcétera, o sea, los consultores máximos del INTA, uh-huh. Para plantear de vuelta la cuestión. ¿Qué dijeron ellos? Exactamente lo que habíamos dicho nosotros. Prueben estos 4 productos. Necesitan probarlos para saber si los pueden utilizar o no. Es esto lo que hay que hacer. No sé qué es lo que están discutiendo. ¿Qué se hizo luego? Bueno, justamente entonces el INTA del Bolsón tomó la punta y empezaron los ensayos, uh-huh. Lo cual era lo que habíamos peticionado, que hagan ensayos y que se evalúen. Hoy esta etapa de ensayos, que es importante, porque esta etapa de ensayos consta de varias cuestiones. Una de las más importantes es la toma de fruta que ha sido pulverizada
para ver si tiene residuos suficientes, o suficientemente bajos, mejor dicho, o no tiene residuos, o ver, digamos, hacer ese análisis, que eso fue lo que nosotros pedimos. Es decir, finalmente, tanto revuelo que se hizo, llenándose la boca a los fake news y un montón de cosas sobre los agrotóxicos, finalmente, 15 días después, se pactó hacer lo que nosotros habíamos dicho. Entonces, cuando digo nosotros, no estamos solos, es lo que la Asociación de Productores dijo, es lo que la Escuela Agrotécnica dijo, es lo que el municipio dijo, etcétera, etcétera. Y por supuesto nosotros también. Entonces, es importante, ¿qué quedó como resultado de toda esa mala información? Una desconfianza. Una desconfianza, por ejemplo, hacia nosotros, ¿sí? Desconfianza que, ¿cuál es parte del mensaje de hoy? Es la gente que confía, que sigue confiando. Lo que nosotros dijimos está bien y es lo que hoy oficialmente está haciendo el INTA. Y no estaba mal, era lo correcto. ¿Qué pasó entre tanto? Te cuento algunas cositas. Entre tanto se perdió buena parte de la producción de cerezas. ¿Por qué? Porque no había con qué combatir la mosca. Y esto fue una consecuencia importante. El método de la botellita claramente no alcanzó. Ya sabíamos que no iba a alcanzar. Porque no alcanzó en Chile, no alcanzó en Brasil, no alcanza en muchos lados. Entonces, este es un tema grave que merece ser estudiado con seriedad. Y eso es lo que nosotros pedimos. Y eso es lo que finalmente ahora se está haciendo. Pero entre tanto, hubo una campaña de desinformación muy alta. Vos fíjate que, ya te cuento algunas cosas curiosas que nos pasaron. Vino, por ejemplo, una señora a pedirnos que por favor vayamos a su casa porque la estaban fumigando. Señora, nadie está fumigando. Sí, desde los aviones fumigan mi casa. No puede ser. Sí, hay un polvo amarillo. Fuimos a ver, bueno, y que era el polen de los pinos. ¿Sí? Y así también vino un montón de gente con que, no, me van a fumigar la huerta. Señor, ¿quién le va a fumigar la huerta? No, van a pasar aviones. Bueno, yo desconozco finalmente quiénes y por qué hicieron rodar esta película maliciosamente, ¿sí? Para confundir a la gente, para generarles temor. Pero es importante que la gente sepa la verdad, porque hoy por hoy, esta verdad que yo te estoy diciendo, sí, que el INTA oficialmente está haciendo los ensayos que debe hacer bajo un método científico, razonable, como era lo que pedíamos nosotros, y que luego, en base a estos ensayos, el SENASA evalúe si cabe la aprobación o no. Esto que nosotros pedimos hacer y por lo cual fuimos tildados de irresponsables, es lo que hoy se está haciendo, y es lo que hace el mundo. Estos productos están aprobados en casi todos los países de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, si los países serios tienen posibilidades de estos planteos, ¿por qué nosotros no? Ahora, luego de esto, habrá que evaluarlo localmente y, por supuesto, ver cuándo corresponde usarlo y cuándo no corresponde. Y si no corresponde, muchísimo mejor. Esto es como decir, tengo un remedio para el coronavirus. Bueno, pero si no me contagio, mejor. Vamos. Claro. Bueno, entonces un poquito lo que yo hoy quería contar es justamente esto que me llena de alegría. Al fin, finalmente, el INTA de Bolsón tomó la punta y está haciendo investigaciones serias. Me imagino que va a llevar un tiempo, tal vez los primeros ensayos puedan tener algunos desperfectos o no, va a haber que hilar más fino, pero entre tanto no aparezca otra cosa, es necesario tener la posibilidad de algunas herramientas. Herramientas que a su vez deberán ser usadas con moderación, claro, y es que hay que usarlas, está bueno tenerlas. A propósito de esto, José, ¿cuál es la intervención del SENASA en base a esto, evaluando sanidad y calidad, digamos, agroalimentaria? ¿Es alguna... el SENASA en realidad lo que delega en otros organismos el estudio. Lo que finalmente SENASA va a hacer es aprobar o no. Digamos, SENASA más bien tiene un rol policial o legal, ponele, ¿sí? Es decir, establecer si se puede utilizar o no. Y al respecto, bueno, también, varias cosas. En realidad SENASA nunca prohibió estos productos, ¿sí? Estos productos no están prohibidos, pero no estaban permitidos en forma expresa. Algunas mira, aprovecho y también hago algún comentario. Resulta que cuando nosotros el año pasado mantuvimos una conversación formal con SENASA tenía ahí en carpeta un par de productos para liberar al mercado para esta mosca, pero no necesariamente adecuados para fruta fina. Yo justamente le expliqué que esos productos no eran los mejores, porque nosotros tenemos floración al mismo tiempo que tenemos fruta, por ejemplo, en el caso de la frambuesa. Entonces no podemos utilizar ningún producto que ponga en riesgo a la apicultura, ¿sí? Claro. Eso es importantísimo, porque los apicultores fueron tenidos en cuenta, pero luego fueron desinformados, entonces algunos de ellos todavía creen que nosotros le queremos envenenar a las abejas. Es exactamente al revés, sin abeja no hay fruta fina. Pero bueno, esto vino a raíz de toda esta mala información que, ya te digo, se difuminó. Entonces, en esa charla original con el SENASA, donde yo puntualmente expliqué a la gente encargada de SENASA de que ese producto no era el ideal, ellos dijeron, bueno, muy simple, si este producto no es ideal, ustedes propongan otro. Bueno, perfecto. Por eso se hizo una carta donde se proponían 4 en su momento, que fue la que tanto revuelo generó. Ahora bien, como finalmente esa carta no llegó a SENASA debido a las protestas masivas, SENASA dijo, bueno, si ustedes no eligen, aprobamos nosotros de prepo y listo. Y hoy SENASA tiene aprobados 2 productos que no son aptos para fruta fina, ¿sí? Es decir, por haber hecho las cosas mal, por haber hecho protestas inadecuadas, por haber frenado algo que era serio, hoy tenemos en el mercado 2 productos que no los pienso ni nombrar, que no son adecuados para nuestra zona ni para nuestras frutas. Que por supuesto nosotros no los vendemos ni los venderé, porque yo no estoy éticamente de acuerdo con el uso de productos que dañan o que pueden dañar potencialmente a las abejas, que sería el caso. Entonces fíjate cuántas cosas mal salieron a raíz de esta mala información que se dio, a raíz de las fake news, a raíz de las protestas seguramente bien intencionadas, pero que tuvieron el efecto contrario. Claro, ¿sí? Lo eso que te iba a evitar mencionar. Los agrotóxicos
digamos, lograron que SENASA justamente ahora habilite 2 agrotóxicos. O sea, que todo al revés. Ahora, esto no lo está diciendo nadie, porque es una verdad incómoda tal vez, ¿eh? Entonces, yo que no tengo pelos en la lengua, lo digo. Claro, no lo incómodo, perdón bien. José, para seguir reflexionando, ¿no? Lo incómodo es que Sí. una institución apruebe algo que hace daño a la salud y no tal vez que haya gente que de buena fe se esté preocupando y productores sobre todo que quieran tanto como cuidar su producción como también su salud. Entonces tal vez el debate haga falta, pero no de esta manera, ¿no? Obviamente si hubo mala información. Bueno, hubo mala información. En el caso de quienes aprobaron ese producto de SENASA de Buenos Aires, la situación también es rara, porque decís, bueno, a ver, te di la posibilidad de que vos sugieras productos, vos no los sugerís, ¿qué hago? Digamos, también creo que hay que hacer un mea culpa de las federaciones que con buena intención, pero equivocadamente, vinieron a protestar o a enojarse sin haber entendido en profundidad de qué era el tema. Porque muchísima gente vino a gritar, a burbuconear, a llenarse la boca, gente que no era productor y gente que digamos, pero también fueron manejadas por las fake news, ¿sí? Porque yo también te entiendo, si a vos te llega una información confusa que te dicen que aviones van a rociar tu casa de veneno, ¿por qué decís? No quiero. Claro, que el sistema... Claro, pero era exactamente lo opuesto. De hecho, muchísima gente, inclusive varios apicultores, es más, un profesor de apicultura se acercó a nosotros para preguntarnos cómo era realmente el tema. Cuando le explicamos, dice, pero y entonces no entiendo por qué los apicultores se habrían de enojarse con ustedes. Bueno, muy simple, están enojados porque no entienden en profundidad la cuestión. Nosotros estamos proponiendo productos que no dañen a las abejas, fíjate, y ellos creen que es al revés, porque los han confundido, ¿sí? Entonces, bueno, esto es grave lo que ha pasado. Es grave porque esta confusión que se generó, no sé si del todo inocente, generó esto, ¿sí? Pero bueno, veamos la parte positiva. Gracias a todo este revuelo, hoy hay al fin, esto tendría que haber ocurrido hace 3 años, pero al fin hay una investigación seria con estos productos, buscando alternativas. Esto es lo positivo. Hoy me quiero quedar con lo positivo. Ya me enojé demasiado. Bueno, vamos a quedarnos con lo bueno. Entonces la novedad es esta, ¿no? Fue espantoso para mí, porque digamos, yo puse mi tiempo gratis, a mí no me paga el Estado por investigar, y yo dediqué muchísimas horas a conectarme con distintos investigadores de Chile, de Brasil, de distintos lados, para poder avanzar en estos temas, y en vez de haber sido felicitado por mi esfuerzo, fui poco menos que agredido por aquellos que no entienden nada del tema. José, entonces ahora también van a investigar desde el INTA. La investigación ya empezó, sí. Empezó hace como un par de meses, algo así. Se está, digamos, ahora lo que estamos en la etapa yo no estoy, ellos están en la etapa de recopilación de datos. Yo tuve oportunidad inclusive de ver el ensayo que estaban haciendo, hice algunas observaciones también, porque digamos, finalmente la gente después se acercó a mí, diciendo, bueno, vos entendés esto, danos una mano. Le digo, bueno, pero primero me tiraste un ladrillo, ahora ¿qué onda? Bueno, no importa, dejémoslo. El ensayo, bueno, habrá que ver qué resultados otorga, va a haber que repetirlo, por supuesto, habría que revisar siempre un ensayo, hay que repetirlo varias veces para tener datos valederos, pero lo importante es que ya existe la intención de avanzar sobre un tema que ya hace un par de años que lo tenemos en la zona. Entonces, esto es lo que yo felicito, esto es lo que me alegra, decir, bueno, vamos para adelante, dejemos de retroceder, vamos para adelante, pero seriamente. Seriamente, ¿qué quiere decir? En los contornos del aspecto científico, ¿sí? Dejemos de lado la acoso popular de la protesta sin ton ni son, sobre todo de gente que no entiende. Yo entiendo el que protesta, pero cuando uno intenta hacerlo reflexionar, se da cuenta que no entiende sobre qué protesta, ¿sí? Es un poco absurdo, ¿sí? Sí, quizás José... esto no es tirar cianuro. Claro, no, quizás es como... digamos, lo que moviliza a alguna vez la protesta es como este afán realmente genuino de entender y cuidar claro. En general la salud, bueno, justamente a veces teniendo una mala información o no teniendo una información precisa. Exacto. ¿No? A veces, bueno, es eso lo que es eso. Si cuando la gente logra tomar la información precisa, ellos mismos dicen, pero ¿de qué era lo que estábamos protestando? Ahí va, pero bueno, esto sucedió, esto sucedió. Entonces, quedaremos pendientes de las nuevas informaciones que trascendieran cuando los científicos lo dispongan. Sí, claro, el debate es necesario. Son interesantes y finalmente también te comento, porque me resultó agradable, que mucha gente, productores, etcétera, se acercaron a nosotros y nos dijeron, mire, yo confío en ustedes, porque sé del buen criterio que tienen y sé que nos cuidan, lo cual es obvio porque yo también vivo acá, yo también compro miel acá, yo también vivo de las frambuesas de acá. ¿Seguro? Entonces, finalmente, digamos, me quedo con dos ideas, como para resumir. Una, como dije al principio, pero no de la presunción ni nada por el estilo, es decir, teníamos razón, sí, lo que planteamos teníamos razón, seguimos teniendo razón, porque finalmente es lo que el INTA aceptó hacer, ¿sí? Eso por un lado, de modo que nuestro mensaje era coherente, sigue siendo coherente. Y la otra es que, bueno, al fin avanzamos. Entonces yo creo que tenemos dos buenas noticias. Una es, teníamos razón, y la otra es, estamos avanzando. Bueno, José, hasta la próxima. Dale, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chau. Un abrazo. José Dum, ingeniero de la Agrícola del Hoyo, a propósito de estas novedades respecto a la investigación del INTA sobre la mosquita de la fruta fina, también conocida como la Drosophila Suzuki.